Daniel, por favor, pasa adelante para que nos comparta la palabra del Señor. Hermanos amados, les saludo en el amor del Señor. En este hermoso día que el Señor ha hecho para que nosotros nos gocemos en Él. Nos gocemos en el Señor y nos gocemos en el día que Él nos ha dado. Un saludo especial en este día a todos los que somos papás, ¿no? Por ahí se recordaba a los padres. Y por cierto, nuestro Padre Celestial se goza en que nosotros podamos invitarle a Él en este privilegio de ser padres. Y tal como el pastor Vladimir lo decía recién, estamos varias iglesias en la quinta región también predicando sobre esta serie, compartiendo esta serie sobre la herencia. Herencia que hemos recibido de parte de nuestros mayores. Y una herencia que hemos recibido del Señor, por cierto. Es enmarcado dentro de un proceso. Nosotros habíamos iniciado en el mes de mayo una serie y cuando nos llegó esta información la incorporamos en el mes de junio. Por eso vamos un domingo más tarde que ustedes. Allá en Viña se predica hoy día el capítulo que ustedes tuvieron la semana pasada. Y porque empezamos una serie que la habíamos denominado 150 años de historia, herencia y testimonio. Iglesia Presbiteriana de Chile, 150 años de historia, herencia y testimonio. Y después nos llegó esto y obviamente se enmarcaba muy bien en lo que estábamos hablando. Y la verdad es que si nosotros miramos, como dice la introducción de esta temática, nos decía, si miramos los símbolos de la iglesia, en el fondo son la motivación de hablar de ello es porque aquello implica algo. No es como cualquier símbolo. Tiene esa simbología que está ahí alrededor de la cruz céltica, y esos 4 símbolos tienen una implicancia. Están encerrando conceptos que para nosotros como iglesia son muy importantes, son parte de lo que nosotros creemos y sostenemos en nuestra confesión de fe, en nuestra forma de ser. Y vamos a dar lectura al texto base de hoy día que está ahí en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en la segunda epístola del capítulo 3, del 14 al 17, que es el texto central de aquello, ¿no? De este tema de hoy, el tesoro de la Escritura. El tesoro de la Escritura. El símbolo representado por la Biblia abierta con las letras alfa y omega, con lambda y omega, y con la flecha que apunta hacia Cristo, hacia el Señor. Dice el texto de Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo sé que ustedes usan para leer la NBI, pero no varía en esencia lo que dice. Y si leemos la otra versión de la Biblia de las Américas, si leemos la Reina Valera contemporánea, y si leemos la nueva traducción viviente, que están en nuestras aplicaciones del teléfono, ¿no? Ahí cualquiera de ellas en esencia dice exactamente lo mismo. Pero yo quiero también compartir con ustedes, no lo vamos a compartir durante la predicación, porque no lo voy a leer. Durante la predicación vamos a tener un par de textos más que usar. Nosotros pensamos, siempre hemos escuchado, hemos hablado, hemos meditado sobre lo que es ser una iglesia reformada. Y la verdad es que uno de esos lemas que está establecido allí, dentro de los 5 solas de la Reforma, se establece el solo Escritura. Nosotros hace unos años hicimos una serie
y dedicamos todo el mes de septiembre a solo escritura, el mes de octubre a solo gracia, porque era el día del mes de la Reforma, después solo fe, diciembre solo Cristo, por celebrar, y después solo de febrero, y seguimos una serie con los 5 puntos del calvinismo o las cánones de Dort, aquello que habla de la depravación total del hombre, que habla de la elección incondicional de Dios, aquello que habla de la gracia irresistible o eficaz, o el llamado eficaz, aquello que habla de la expresión limitada, o redención limitada, y la perseverancia de los santos. Y tuvimos otros 5 meses, o sea, nos dimos vuelta casi un año con esa temática en las predicaciones de nuestra iglesia. Siempre es importante hablar de la Sagrada Escritura. Lo que dijo la Reforma cuando decía solo Escritura es simplemente que esa es nuestra única norma, nuestra única regla de fe y de práctica o conducta religiosa. Y cada uno de los miembros de la Iglesia Presbiteriana de Chile, todo miembro de la Iglesia Presbiteriana de Chile, cuando se recibe de miembro, el pastor aquí está adelante y él va a hacer una confesión, y una confesión de fe o una profesión pública de fe. Tiene que responder a algunas preguntas. Y una de ellas es: ¿creéis que la Escritura es la palabra de Dios? Y luego dice que es la única regla de fe y de práctica. Y el miembro debe responder afirmativamente. Si responde que no, entonces no puede recibirse de miembro. Pertenece a otra cosa y no a la Iglesia del Señor. Por cierto, tenemos en esta concepción del solo Escritura que nos enseña la Reforma, pero que la Biblia nos dice que es nuestra norma y conducta que debemos seguir, aquí tenemos nosotros poderosas razones para entenderla como un gran tesoro que hemos recibido. Y yo voy a seguir un poco los puntos que se nos dieron en la pauta, pero obviamente los voy a usar como base para decir, por supuesto, otras cosas, ¿no? Habría sido fácil decir esto y terminamos luego. Pero dice, ¿por qué debemos nosotros considerar esto? Porque es un gran tesoro. ¿Y por qué tenemos que tenerla en una alta estima, la palabra de Dios? La tenemos que tener en alta estima como un gran tesoro que hemos recibido, porque es una de las más preciosas herencias que nosotros podemos recibir como iglesia. Pablo le dice a Timoteo: persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Por cierto, aquí hay algo que nosotros podemos testimoniar. Ustedes son una iglesia joven. Una iglesia en la niñez desde el punto de vista de la edad de la iglesia, ¿no? Pero es una iglesia joven en la edad de la congregación. Y tienen muchos niños pequeños y niños predicados. Yo me gozaba en ver a los hijos de Daniel y de Lucho ahí, cuando yo los vi a ellos, cabros chicos, en la iglesia. Y crecí con sus padres, con su madre concretamente, desde niño en la iglesia. Y ver a sus niños pequeños aquí me recordaba mis tiempos de infancia en la iglesia. Y no me molestan que los niños jueguen y corran en la iglesia. Al contrario, si el niño aprende a jugar en la iglesia, está aquí en la iglesia, va a amar la iglesia. Si usted lo reta porque se lo pasa retando, no quiere que los niños se muevan, y los saca de aquí, ellos no van a amar la casa del Señor. Yo era tan desordenado más que los que estaban aquí. El abuelito de ellos me agarraba, me contaba, yo no lo amaba. Pero cuando tenía esa edad yo me subía al presbiterio. Usted sabe que en la cuarta iglesia el presbiterio está como un metro, unos 80 centímetros más alto, ¿no? Y yo iba para allá y me encaramaba cuando estaba mi papá arriba dirigiendo, y entonces el tío Jorge me agarraba, y yo dice que yo forcejeaba para salir arrancando, que me tenían que sujetar a la fuerza. Bueno, pero así uno aprende a amar la casa del Señor. Pero hay otra cosa que también tiene que ver con la herencia, que tiene que ver con esto que hemos recibido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y yo siempre recuerdo con mucha gratitud, mi madre falleció el 2 de febrero de este año. Yo recuerdo con mucha gratitud al Señor cuando éramos pequeños. Y todos los días, desde que tengo memoria,
teníamos nuestro devocional en la casa, mi madre nos leía la Escritura, y desde que aprendimos a hablar, nos enseñaron textos bíblicos. Y todos los días debíamos repetir un texto bíblico, aunque fuera el mismo que dijimos ayer. Pero debíamos decir un versículo. Obviamente los más chicos aprendíamos, Dios es amor, ¿ah? O cosas, ¿ah? No matarás. Porque así era más fácil aprenderse. Pero lo teníamos que aprender un versículo y repetirlo, todos. Y entonces yo puedo decir que aprendí de las Sagradas Escrituras antes de saber leer. Antes de ir al colegio. Yo crecí en un tiempo, cumplí la semana pasada 63 años, así que no me miren cómo soy tan viejo. No soy un lolo. Pero crecí en un tiempo en que ir al jardín infantil era un privilegio de algunos. Y muy pocos. No era una necesidad que el preescolar estudiara. Lo más que había era un kinder en algunos colegios y algunos tenían el privilegio de ir. Así que nuestros primeros años de infancia eran en el hogar. Y la enseñanza del hogar era vital y muy importante. Y por eso ahí yo agradezco al Señor de haber tenido ese privilegio de haber empezado a conocer la palabra del Señor por la fidelidad de mis padres, que nos transmitieron esta misma herencia que recibió Timoteo, que Pablo le recalca. Desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Para mí ha sido una gran herencia. Y como dice el salmista en un texto que muy hermoso, dice él, es hermosa la heredad que me ha tocado. Yo les he dicho a mis hijos, y se los decía hace un tiempo, los que estuvieron en el Sino, en la granja, no sé si vieron en un momento determinado, tuvimos una dolorosa experiencia de un pastor que estaba ahí con uno de sus hijos, y después estábamos en el comedor, ya habían terminado la sesión, estábamos conversando, y yo tenía 3 de mis hijos ahí, los llamé a mis 2 hijas mayores y a David, para no haber leído, sino... Y los abracé y les dije al Señor por ello, y les dije, quiero decirles algo, que los amo y que muy agradecido al Señor porque ustedes estén aquí sirviendo al Señor. Y se lo dije hace poco, tuve una conversación con Samuel y con Jess, su novia, con Patti, siempre conversamos casi todo el tiempo, y Patricia me recordó, dile lo que dijiste a su hermano en la granja porque no estaba ahí. Entonces la verdad es que yo no se lo había dicho, le dije a él. Y le recordaba aquello. Nosotros no les vamos a dejar bienes, yo, aunque ustedes no lo crean, yo el único bien que tengo es mi auto que está allá afuera, que espero que siga afuera. No les voy a dejar ningún otro bien. Espero no dejarles deuda tampoco. La única cosa que les vamos a dejar es la educación, pero sobre todo el amor al Señor. Y yo de gracias, y ayer conversaba en la reunión de hombres que teníamos en la iglesia y agradecía eso. Le agradecía a los hermanos. En un momento breve de oración que compartimos con 2 hermanos más ahí, dando gracias y pidiendo alguna cosa. Y yo le agradecía aquello. Me recordaba de mis 4 hijos sirven fielmente al Señor en la iglesia. 2 de mis hijas están casadas, una con un pastor y otro con un seminarista, que también sirven a la iglesia, y los otros 2 están de novio con 2 muchachas que también aman y sirven al Señor. Hermanos, eso para un padre, hijo del Señor, es la felicidad completa. No importa que no tengan nada más. Tienen el mayor tesoro. Y yo recibí ese tesoro de mi padre, por supuesto. El pueblo hebreo tenía el mandamiento. Estas palabras que yo te mando hoy, no solo las tendrás en tu corazón, no solo darás testimonio cuando andes en el camino, sino que las enseñarás a tus hijos. Las enseñarás a tus hijos. Esa enseñanza, esa transmisión de generación en generación es la que ha sostenido la Escritura abierta en los hogares. Cuando la sociedad se empeña en sacarla de todas partes, cuando la sociedad está empeñada de eliminar toda mención a la Escritura y a sus mandamientos, la enseñanza en el hogar y la transmisión a los hijos como esta herencia maravillosa, por supuesto, es muy importante porque nos hace amar esa palabra y amar lo que ella nos enseña. Y es uno de los grandes tesoros que hemos recibido como iglesia del Señor, como hijos del Señor. Pero también Pablo nos dice que en ella, le dice a Timoteo, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús, las cuales te pueden enseñar sobre la salvación. Es un gran tesoro
Y debemos tenerle una alta estima porque por ella nosotros podemos conocer a Cristo, Jesús el Señor. La Biblia habla de Cristo. Del Génesis al Apocalipsis. Podríamos decir que a pesar de que la Biblia es un libro que habla de historia, que habla de guerra, que habla de poesía, es monotemático. Es Cristo de pe a pa, como decía Calculo, ¿no? De Génesis al Apocalipsis es Cristo. El mensaje que permea, que cruza, que atraviesa toda la Escritura. Porque la Biblia habla de Cristo. Nos muestra a Cristo. Y aquí vamos a citar un texto de Pablo que dice, yo lo sé de memoria, pero lo voy a leer de aquí en la Biblia para no equivocarme. Romanos 10, 17. Pablo dice, cuando está hablando a sus auditores, a sus lectores de Roma, a sus hermanos de Roma, sobre la predicación y sobre la invocación del nombre del Señor. El que invoca el nombre del Señor será salvo, dice. Y entonces, ¿cómo invocarán si no han creído? ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no fueren enviados? Y entonces él dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No hay forma de llegar a la fe. No hay forma de llegar a ser creyente en Cristo. No hay forma de llegar a ser hijo de Dios por adopción si no conoce la palabra de Dios. Por cierto, hay evidencia de la existencia de Dios en la creación. La misma Escritura nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Mirad la naturaleza y podemos ver. Incluso Pablo en el capítulo 1 de Romanos dice que los hombres tienen la capacidad en su conciencia, en su mente, en su interior, de poder reconocer a Dios. Pero es en la palabra de Dios que conocemos la historia de la salvación. Es la palabra la que nos confronta con la situación de ser nosotros pecadores y necesitar un Salvador. Pero además en la palabra de Dios, en la Biblia, se nos revela como que Cristo es la palabra encarnada. Él, que es el verbo encarnado, que existía desde siempre, que era en el principio, por quién y para quién fueron creadas todas las cosas. Es quien es revelado en las Sagradas Escrituras, lo que Él es, lo que Él hizo y lo que Él hará. Eso es muy importante. Allí en la Escritura es donde conocemos nosotros al Señor Jesucristo. Pero también nos dice Pablo que la Escritura es inspirada por Dios. Es un gran tesoro porque es inspirada por Dios. Dios no la dictó mecánicamente, pero Él le inspiró la mente de aquellos que escribieron en su contexto, en su tiempo, en su idioma, en su lugar. La verdad es que Dios revela su voluntad a través de su palabra. Ha habido muchos que por mucho tiempo han querido conocer la voluntad de Dios. Hay quienes quisieran tener un teléfono rojo, o como el que ahora tiene Trump con John, ¿no? Allá en Corea. Dice que tiene el teléfono directo, que si él necesita algo me va a llamar, y si yo necesito algo me va a llamar. No, quisiéramos tener un teléfono así, que lo levantamos y decimos, Dios, ¿qué puedo hacer en esta circunstancia? ¿O qué decisión tengo que tomar? ¿Qué camino debo seguir? Y quisiéramos tener respuesta para todo, con quién me voy a casar, qué vestido tengo que ponerme, si debo usar o no tal cual ropa, si debo ir o a relacionarme con tal o cual persona, si debo optar a este trabajo o no. Pero la Escritura nos da directrices. La Escritura es la que nos dice cómo podemos hacer la voluntad de Dios. Y por cierto, nos dice algunas cosas muy explícitas y nos prohíbe otras muy explícitas. Pero también nos da un marco general en el cual usted y yo, dentro de nuestra propia decisión, conciencia y libertad, podemos actuar. La Biblia no nos dice por quién debemos luchar ahora en el mundial, ¿no? No nos dice qué profesión debemos realizar, ni tampoco
con quién te tienes que casar. Pero sí te da el marco general con quién no debes casarte. Y te dice cómo debes elegir la pareja. Y te da una clara advertencia: no os unáis en yugo desigual. ¿Y qué es lo que es un yugo desigual? Unirse con un incrédulo. Y eso lo dice, por cierto. Pero no dice si te va a casar con la hermana de la primera, de la quinta, de la cuarta o de la iglesia pentecostal. No importa, elige a alguien que crea. Y si no cree, prefiere al Señor. Te aseguro que la felicidad va a ser mayor que la que vas a perder si aquella persona que no cree la rechaza. Pero es así. La Biblia nos dice. La Biblia nos dice ciertamente cómo podemos tomar las mejores decisiones. Fíjense que hay gente que le gusta esto como jugar a la ruleta rusa bíblica, ¿no? O al azar. Porque dice: voy a buscar lo que Dios quiere decirme para mí. Y se ponen su mente en blanco y esperan que el primer pensamiento les venga y es: Dios me dijo esto. La Biblia nunca dice que debemos buscar así a voluntad de Dios. O como aquello que les gusta: ¿qué voy a predicar hoy día? El Señor me va a decir lo que voy a predicar, y entonces abren la Biblia y señalan con el dedo: este es el mensaje de Pablo. Y resulta que en una oportunidad uno que acostumbraba eso llegó y encontró en Mateo 27 y encontró el texto y dice: fue Judas y se ahorcó. No es muy buen texto. A ver qué otro texto me da el Señor, y buscó y habló y puso el dedito. Encontró Lucas 10 y dice: veías tú lo mismo. O sea, el Señor parece que no. Y buscó un tercer texto. Juan 13: lo que has de hacer, hazlo pronto. Hermanos, el Señor no tiene su palabra escrita, la dejó escrita para nosotros. Tenemos el privilegio cuando queremos buscar orientación. Pero fíjese que usted que esta palabra de Dios es una palabra que es única. Es única por ser la palabra de Dios. En primer lugar, es única porque nosotros conocemos y sabemos que hay escritores sabios, que hay libros muy profundos, que hay libros de ciencia, que hay libros de tecnología, de matemáticas, de literatura, que hay novelas, que hay una serie de escritos, incluso de teología, que son muy entretenidos y parecen ser muy sabios. Pero ninguno se le iguala a la Biblia. Cuando hay un escrito que vende mucho, que se le hace mucha propaganda y que tiene éxito de librería, ¿cómo le llaman? Bestseller. ¿Usted sabe cuál es el bestseller de la historia? Desde que hay libros. Este es el mayor bestseller de la historia. Es el libro más traducido de la historia. Es el libro más vendido en la historia. Pero no solo eso. Es el libro más antiguo que tiene más evidencia de veracidad de la historia. Hay algunos filósofos que tienen libros atribuidos a ellos, porque no se sabe que hayan escrito libros, y cuyas publicaciones en diversos textos que han surgido no se ponen en duda que son de ese filósofo que existieron antes del Señor Jesucristo, y cuyo escrito más antiguo que existe es del siglo X. Siglo X. Y la Santa Biblia, la Escritura, tiene evidencias del primer siglo muy cercanas, del segundo siglo muy cercanas a los hechos que relatan. Y los campeones de la evidencia no toman esa evidencia. Al contrario, algunos se han empeñado en tratar de desvirtuarla, de deformarla o de negarla, de ponerle apellidos, de ponerle el carácter de mitológico, de fábula o de invención de la Iglesia, ignorando completamente que cuando la Iglesia la asumió definitivamente en el canon que nosotros tenemos hoy,
ya llevaba años de reconocimiento de textos más antiguos. Y que el mismo Señor Jesucristo y los discípulos y los escritores del Nuevo Testamento citaron las del Antiguo Testamento como palabra de Dios, inspirada y con autoridad espiritual. Es única en continuidad la Biblia. No hay ningún otro libro que tenga una continuidad histórica del tiempo que ella abarca. En su circulación a nivel del mundo, en sus traducciones a los idiomas más recónditos, de los lugares más recónditos del mundo y los idiomas más extraños. Hay porciones, hay testamentos, hay libros o la Biblia entera traducida. Es única en su supervivencia. Ha habido intentos por acallarla, por apagarla, por ahogarla, por eliminarla. Pero ¿sabe usted? Si alguien lograra eliminar todos los textos bíblicos escritos actualmente, todas las Biblias, digo, y si pudiera existir alguien que las pudiera eliminar todas y no quedara ni una sola de ellas escrita, se podría reconstruir en su mayor parte, si es que no en todas, solamente tomando las citas que están en los diversos los diversos libros que están en las bibliotecas públicas del mundo. Pero no solo ello. En todos los creyentes del mundo se podría reconstruir el mensaje esencial de la Escritura, porque la Biblia está en la mente y en el corazón de la mayor parte de los creyentes, y así debe ser. Es única en su enseñanza. A tal es así que muchas leyes de la sociedad secular nuestra tienen su origen en las leyes bíblicas, en el patrón de conducta que la Escritura da. Y por supuesto la Escritura es única en su influencia. Ningún otro libro ha influido más en la historia de la humanidad que esta. Pero todo esto que hemos dicho de que ya sea única en continuidad, circulación, traducción, supervivencia, enseñanza, influencia, todo esto es posible y es así solo porque la Biblia es la palabra de Dios. Dios la inspiró, Dios permitió que hombres la escribieran con su pluma, con su pensamiento, con el lenguaje de su contexto, pero es la palabra de Dios. No contiene la palabra de Dios como algunos pretenden rebajarla, es la palabra de Dios. Pero también el texto nos habla de la utilidad de ella, y por eso es un punto también importante a considerar de la Escritura como un gran tesoro que hay que tener en alta estima. Toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es de una utilidad inigualable, como decíamos recién, es única en su enseñanza y en su influencia. La palabra del Señor, la palabra revelada, la Escritura, la Sagrada Escritura, puede moldear y debe hacerlo. No, yo digo puede, debe hacerlo, debe moldear nuestra forma de ser y de entender a Dios, a nosotros mismos, a nuestro prójimo y al mundo en que nos desenvolvemos. ¿Quiere conocerse a sí mismo? ¿O no? Lea la Escritura. Ella va a revelar su condición. ¿Quiere conocer y relacionarse con Dios? Tiene que leer la Escritura. ¿Quiere andar por un buen camino que ni siquiera vamos a decir aquí un camino religioso? ¿Quiere andar por un buen camino que les reporte una vida sana, una vida libre de males que acechan nuestra sociedad? Una vida que pueda ser reconocida como una vida virtuosa. Lea la Escritura y siga lo que ella dice. Porque lo que es nuestra cosmovisión, nuestra forma de ver
el cosmos, la creación, este concepto del que hablaba Goggin, ¿cierto? Y que hemos dicho tantas veces, creación, caída, redención, y otras cosas más que él hablaba. Esta cosmovisión nuestra está derivada de lo que la Biblia nos enseña y nos dice. Y nosotros debemos saber responder de ella. Responder conforme a lo que ella nos enseña. Estamos viviendo en una sociedad que cuestiona muchas cosas. Nosotros debemos ser capaces de responder. La iglesia evangélica a través de los años era reconocida como el pueblo del libro. Cuando yo era niño, también como igual que pastor, también fui niño. Cuando yo era niño, recuerdo las Biblias, no sé quién tiene Biblias de esa ahora, pero las Biblias Reina Valera de los años de esos tiempos, tenían el borde rojo, tapa negra y borde rojo. Y usted iba en la calle y veía a alguien con eso, mira, ahí va un hermano. No importaba de dónde fuera, pero era un hermano, se distinguía por eso. Y alguna vez alguien nos contó la historia que iba a la iglesia un día domingo con su Biblia en la mano y llega a la micro y el chofer no le acepta la plata, le dice, pase. Pero tengo que pagar. No, pase, el de arriba pagó. Lo reconocí. Bueno, y usted lo veía andar en la calle. Ahora poca gente anda con la Biblia en la mano, ¿no? Bueno, ahora está mucho en el celular, entonces uno tiene que decir, abran o prendan su Biblia, ¿no? Pero era reconocido como el pueblo del libro, de este libro santo. Porque él guiaba nuestro quehacer. Cuando nosotros decimos que la Biblia es la única regla para nuestra fe y conducta, decimos, ¿cómo debemos conducirnos frente a Dios? Y en nuestra relación con el Señor, nos encontramos en la Escritura. ¿Y cómo podemos conducirnos con el prójimo? Con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros vecinos, con el Estado. Está ahí en la Escritura. Aún con aquel que nos hace daño, con aquel que nos tima, que nos hace mal, que habla mal de nosotros, que nos perjudica, que nos agrede, que nos ofende. Allí tiene todo. La única regla de fe y de conducta. ¿Tiene conflicto con las imágenes? Vaya a la Escritura. ¿Tiene conflictos con otras personas? Vea la Escritura. ¿Tiene problemas de conciencia con alguna cosa? Lea la Escritura. Por cierto, tenemos que tener matices. Hay gente que entiende de una manera una cosa y de otras de otra. Tenemos algunas formas de ir a veces más allá de lo que la Escritura dice. Hay gente que pone como los fariseos y el Señor los reprende cuando Él les dice a ustedes, coláis las cosas más pequeñas y os tragáis el camello. Es una forma burlesca, irónica del Señor decirle, o sea, te preocupáis de cuestiones de minucias, sin embargo, tener tremendo elefante al frente no lo ves. Decís, pero no hacéis. Y Él le dice a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque dicen bien, pero no lo hacen. Falsos maestros. Por supuesto, siempre hay gente que quiere ir incluso más allá y ponerle carga a la gente que, como dice el mismo Señor, vosotros le imponéis carga al pueblo que ni con un dedo sois capaces de mover. Hay gente que le pone carga, más de lo que la Escritura dice. No use pantalones para ir a la iglesia, hermano. Y así, no se corta el pelo mucho, que el pelo para la mujer es un pelo, ¿no? Y hay gente así. Alguna vez leí un libro, una revista, estaba en el hospital, ¿no? Y siempre llegan a dejar revistas y a un paciente tiene una revista de una iglesia evangélica. Y me pongo a leerla ahí y de repente
10 razones por lo que es pecado usar pantalones a la mujer. Señor, ¿de qué estamos hablando? Es una revista oficial de una iglesia evangélica. Bueno, son cargas que ponen al pueblo que va más allá de la Escritura. No debe ir más allá de lo que la Escritura dice, pero no puede quedarse corto con lo que ella exactamente nos está pidiendo. La utilidad de la Escritura nos dice que es Pablo para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, es decir, en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Pero el autor de la Epístola a los Hebreos dice, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, es viva y eficaz, y más cortante que espada de 2 filos, y penetra, como algunos conocen a los humoristas siempre ¿no? La televisión penetra, bueno, la Escritura penetra más, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, la médula de los huesos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Fíjese lo que dice, que esta palabra de Dios es viva, es eficaz, es una espada cortante, penetrante, que discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón del hombre, que pone en evidencia todas las cosas del hombre y los contrasta, lo confronta. Lo pone como un espejo en el que está mostrando todos los defectos, las espinillas, las carachitas, los puntos negros, y todas esas cosas. La Escritura es la guía, ¿cierto?, para conocer la voluntad de Dios para nosotros, como decíamos, pero toda ella, toda la Escritura es útil y nada es de desechar si se toma. Pablo dice con acción de gracia, nosotros podemos usar la frase aquí. Toda la Escritura, nosotros no somos un pueblo, una iglesia evangélica. Somos una iglesia bíblica. Eso significa que el Génesis es tan importante como Mateo o la ley de Dios del Antiguo Testamento es tan importante como las cartas paulinas. Porque toda la Escritura es la inspirada por Dios y toda ella es la que es útil para enseñar. Toda ella es la que es viva y eficaz. Y no solo el Evangelio. Es la fuente de la enseñanza, pues, para las generaciones. Este gran tesoro. La verdad es que podríamos hablar muchas cosas sobre lo que la Escritura es y representa. Pero bástenos con recordar por qué es un gran tesoro. Porque es una de las preciosas herencias de la iglesia, porque por ella conocemos a Cristo, porque Dios la inspiró directamente y porque tiene una utilidad incomparable. Y quisiera concluir con unas palabras, y voy a recordar algo de lo que dijimos durante estas palabras de un himno, que aprendimos cuando chicos, que a lo mejor algunos de ustedes han cantado, a lo mejor no lo conocen. Dice, Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. ¿Qué estamos hablando? Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Qué verdad maravillosa, dice el Señor. A veces lo cantamos sin pensar, pero así es. La Biblia me dice quién soy. La Biblia me dice de dónde vengo y la Biblia me dice a dónde yo voy. Tú reprendes mi dudar. Tú me exhortas sin cesar. Eres faro que me lleva guiando por la fe a las fuentes del amor de mi dulce Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte
y del pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Y aunque tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Que el Señor me bendiga. Oremos al Señor. Dios y Padre Santo,